que nada agradecer a Juan Carlos, a Colfecar, a los organizadores por esta invitación a hablar sobre el tema de competitividad y logística nuevamente en este foro, como también tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado, con la idea precisamente, a pesar de la falta de un auditorio totalmente colmado, Juan Carlos, pero espero que les puedas transmitir el mensaje casi que único que vine a transmitir nuevamente, así como hice el año pasado, porque el reto o los retos persisten, y es que el país tiene grandes rezagos en materia de desempeño logístico, y esos rezagos desafortunadamente no los vamos a solucionar exclusivamente con la agenda de infraestructura que viene desarrollando el país. Entonces, en ese sentido, el mensaje claro es: habrá que trabajar en una agenda de competitividad para el sector de transporte de carga si queremos mejorar la competitividad logística del país y, en ese sentido, la competitividad del país. Digamos, comencé ya con el final, pero les tengo una presentación donde de alguna manera vamos a desarrollar este mensaje, donde vamos a comenzar hablando precisamente sobre cómo va Colombia en materia de competitividad. Recientemente, hace una semana, salió el último reporte del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, con el indicador de competitividad, y vamos a ver precisamente cómo el país sigue estando en ese tema. En segundo lugar, pasaremos ya a profundizar un poco en el tema de la relación entre competitividad y logística para, en tercer lugar, entrar a explorar algunos de los cuellos de botella en materia de la falta de productividad y de competitividad de la logística en el país, para finalmente plantear algunas recomendaciones. Desde el año 2006, Colombia montó un sistema nacional de competitividad que hoy se llama de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, que incluso hoy es modelo a nivel internacional. En la clase de Michael Porter allá en Harvard hablan del sistema de competitividad como un arreglo institucional a replicar en otros países. Pero a pesar de los esfuerzos que venimos haciendo en el marco de ese sistema de competitividad, como ven en esta primera slide, el país sigue sin avanzar de manera contundente en materia de competitividad. Y en particular quiero que miren la línea azul oscura, que es precisamente el indicador del Foro Económico Mundial. Desde el 2006 que inició el sistema, estábamos en la posición 63. Este año incluso avanzamos 5 puestos y nos pusimos en el puesto 61. Pero claramente a este paso no vamos a cumplir con la visión que nos pusimos en el año 2006 de ser al año 2032 el tercer país más competitivo de América Latina. ¿Y cuáles son los principales rezagos en materia de competitividad? Pues los mismos sospechosos de siempre. En primer lugar, el tema institucional, donde el país este año vuelve a aparecer en una posición indecorosa, posición número 114 entre 140 países. Ahí en el tema de instituciones, donde se miden temas como temas de corrupción, el funcionamiento de la justicia, la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones políticas, en fin, el país en los últimos 5 años cayó 11 puestos, ubicándose en este año en esa posición 114. En segundo lugar, el tema de infraestructura, que va más allá del tema simplemente de infraestructura física, sino que incluye también el desempeño logístico. Colombia, puesto número 84 entre 140 países, cayendo 5 puestos en estos últimos 5 años del gobierno Santos. En tercer lugar, el tema de salud y educación primaria, cayendo en estos últimos 5 años 18 puestos para ubicarse el país en la posición número 97 entre 140 países.
El tema de eficiencia del mercado de bienes, donde precisamente se incluyen todos los costos de nuestra política comercial, donde aparecen variables como el tamaño de nuestras importaciones con relación a nuestro PIB. Colombia aparece en las posiciones 134 y 137, incluyendo el tema de los costos de la política comercial agropecuaria, para llevarnos a ubicarnos en esa posición 108. Y el tema de eficiencia del mercado laboral, donde Colombia en estos últimos 5 años cayó 17 puestos para ubicarnos en el puesto 86. De alguna manera, esos 5 elementos que acabo de plantear explican en buena medida el gran rezago del país en materia de competitividad. Más aún, esos 5 puestos que se incrementaron la semana pasada y que salió en varios periódicos, se debió precisamente al incremento en una variable de uno de los pilares, que es precisamente del pilar de desarrollo del mercado financiero, que explica en buena medida ese avance de 54 puestos en ese pilar, que en última redundó en la mejora que apareció la semana pasada en todos los periódicos. Ahora bien, entrando, digamos, en las entrañas del tema de logística y competitividad, vemos que en 2014 Colombia tuvo un retroceso en materia de desempeño logístico, tal como lo mide el indicador de desempeño logístico del Banco Mundial, pasando precisamente del puesto 64 al puesto 97, donde el país aparece superado por el 61% de los países que mide este indicador. Esto lleva a que Colombia esté cada vez más rezagada, particularmente frente a un grupo de países que nosotros desde el Consejo Privado de Competitividad medimos año a año. Aparecemos en la última posición entre ese grupo de países, estando por encima de nosotros países incluso vecinos como Perú, como Brasil, como Panamá, en fin. Ahora bien, metiéndonos a entender un poco qué mide ese indicador de desempeño logístico, nos damos cuenta que ese mal desempeño logístico del país lo explican elementos más allá del tema de infraestructura. Y precisamente cuando ya uno entra a ver los pilares al interior de ese indicador de desempeño logístico, aparecen elementos como la capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo. Colombia ha puesto 111 entre los 160 países que mide este indicador. Temas como la capacidad de seguimiento y localización de mercancías, puesto 108 entre 160. Facilidad para contratar envíos a precios competitivos. Ahí mejoramos un poco entre 2010 y 2014, pero seguimos en una posición 95. Lo cierto es que hay elementos adicionales al tema de infraestructura que explican precisamente ese regular desempeño logístico del país. Y eso de alguna manera lo confirmó Juan Carlos hace alrededor de un mes, la encuesta nacional de logística que estuvo desarrollando precisamente Planeación Nacional, donde se le preguntó a los prestadores de servicio como ustedes, pero también a los generadores de carga, cuáles eran las principales barreras que impactan a los usuarios y a los prestadores de servicios logísticos. Y por el lado de los usuarios aparecía de nuevo el tema de altos costos de transporte como el principal obstáculo, mientras que ustedes, los prestadores del servicio de carga, aludían elementos como falta de zonas adecuadas para carga y descarga, o temas como falta de talento de capital humano como elementos adicionales a los problemas de infraestructura del país. Eso precisamente lleva a la reflexión de que hay cuellos de botella adicionales al tema de infraestructura que explican ese desempeño logístico de Colombia. Y precisamente nosotros en el Consejo Privado desde hace rato venimos estudiando algunos de esos cuellos de botella del sector de transporte de carga. Un primer elemento que ponemos sobre la mesa y lo vamos a explorar, creemos que hay mucho espacio de mejora de competitividad de este sector en el que ustedes están. En segundo lugar, hay todo un espacio para mejorar en materia de trámites de comercio exterior y en puertos que explican en buena medida los tiempos
que mi predecesor hablaba, Pérez, de los tiempos en últimas es plata, diga, en este negocio hay que ver la forma de reducirlos. En tercer lugar, la ausencia de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas, donde vamos a ver cómo el país sigue sin implementar las políticas que desde hace años se dispusieron en la materia. En materia de productividad del sector de transporte de carga, y este gráfico creo que lo traje el año pasado, Juan Carlos, si te acuerdas, hemos calculado que en Colombia, en este sector de transporte de carga, se necesitan casi 9 trabajadores del sector transporte para producir lo mismo que produce un trabajador en este sector en Estados Unidos. Es decir, que Colombia tiene una gran brecha en materia de productividad laboral en este sector. Son muchos las razones que explican esa baja productividad, pero desde el Consejo Privado de Competitividad de alguna manera nos hemos enfocado en estas 6 que muchos de ustedes conocen. En primer lugar, la inadecuada regulación de este transporte. Hay muchas disposiciones regulatorias para el sector transporte que de alguna manera apuntan al que el sector sea poco competitivo. Elementos como el esquema de libertad vigilada, que no se puedan cobrar fletes por debajo de los costos eficientes, el congelamiento del parque automotor en la medida en que hay que chatarrizar uno a uno, congelando el parque automotor, un país que precisamente cada vez se está tratando de insertar más en la economía mundial. Restricciones horarias para el transporte de carga, limitación en el uso de bitrenes, una falta de reglamentación en la vida útil de los vehículos que lleva a que el parque automotor colombiano sea uno de los más antiguos del continente. Congestión en pasos urbanos, habilitación de empresas de transporte, son todos elementos que de alguna manera tienen detrás problemas en la regulación de transporte del país. Eso obviamente redunda y aparece ahí en segundo lugar en una alta informalidad de este sector que ustedes bien conocen, un bajo nivel de empresarismo, un bajo nivel de competitividad en muchas de las empresas del país en este sector, probablemente no las empresas que están aquí hoy sentadas, pero en buena medida la gran mayoría de las empresas de este sector en el país. La ausencia de una agenda de ciencia, tecnología e innovación para el país. Quiero ver cuántos departamentos hoy en día tienen proyectos de regalías de ciencia, tecnología e innovación apoyando el sector de transporte de carga. Me atrevería a decir que posiblemente solo mi departamento, Atlántico, de resto no conozco más. Sexto, el problema de la falta de coordinación entre generadores y transportadores, un eterno problema en este sector. En segundo lugar, lo comentaba hace un rato, el problema de la falta de eficiencias en trámites de comercio exterior y en puertos. Colombia aparece nuevamente rezagada frente a países de referencia cuando uno lo mide con el indicador del Doing Business del Banco Mundial, con los costos más altos para exportar una mercancía. Y en buena medida eso se explica por el transporte interior y manejo, pero también por los tiempos muertos en puertos y aeropuertos en este caso. Eso lleva a que ANIF, la Asociación Nacional de la Industria Financiera, haya calculado que los tiempos de espera en puertos suelen ser de entre 11 y 12 horas, lo que incrementa el costo de la mercancía en alrededor del 12%. Y en tercer lugar, el tema de ausencias de transporte multimodal y carencia de plataformas logísticas. Precisamente cuando vemos a Colombia comparado con otros países en materia de utilización de transporte multimodal, ve uno nuevamente a Colombia rezagado frente a países como Brasil y Canadá, cuando bien sabemos que los costos de transporte utilizando otras modalidades de transporte son muy inferiores a los del transporte de carga terrestre. Lo cierto es que después de 7 años de haberse expedido el famoso COMPES 3547 del 2008,
de la Política Nacional de Logística, aún no existe la primera plataforma logística que haya resultado precisamente de esta política. Eso entonces me lleva de nuevo a donde comencé, y es volver a insistir en este foro en la necesidad de que el país realmente implemente una agenda integral, profunda, para convertir este sector de transporte de carga en un sector de talla mundial, donde abordemos temas como la regulación, una agenda para mejorar el talento humano en este sector, una agenda pro formalización y empresarismo en este sector, una agenda donde involucremos mucho más las tecnologías de la información y las comunicaciones en este sector, una agenda de ciencia, tecnología e innovación para este sector. Yo creo que el país ya está en mora de abocar esta agenda que viene insistiendo el Consejo Privado de Competitividad hace alrededor de 5 años. En segundo lugar, facilitar trámites de comercio exterior. Hoy afortunadamente veíamos que el representante de la DIAN diciendo que finalmente después de 15 años parece que vamos a tener la inspección no intrusiva en puertos, ya salieron los decretos del escáner, pero necesitamos ya verlos implementados, reduciendo los costos y tiempos en puertos y aeropuertos. Pero ahí falta también, por ejemplo, trabajar en la consolidación de la ventanilla única de comercio exterior, de implementar buenas prácticas en puertos, en fin, también ahí hay una agenda de mejoras en trámites y tiempos en puertos. Y en tercer lugar, ojalá que la Política Nacional de Logística que se expidió en el año 2008 empiece a dar resultados a través del Plan Nacional de Desarrollo que se expidió hace algunos meses. Lo cierto, y con esto cierro, es que esta agenda de competitividad del sector de transporte de carga no debe esperar a que se inauguren las obras de nuestra agenda de cuarta generación. No quiera ser que nos llevemos la desagradable sorpresa que cuando cortemos las cintas sigamos con altos costos de flete y con una falta de competitividad en materia logística y en últimas en competitividad en el país. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? Ya te pasamos el micrófono. Muy buenas tardes. A ver, le cuento, yo creo que todos los transportadores tenemos el mismo problema que tenemos nosotros. Digamos, ¿cómo es posible que una tractomula entre tipo 5 de la mañana y termine 12 de la noche de cargar? O si entra a descargar, o ni siquiera los ingresan en Almagrario, que es donde pues la mayor parte del tiempo vienen, entran a las 7 de la mañana a hacer una fila en la calle donde le llegan los guardas, los policías, a pedirles 50.000 pesos para que no los multen, ¿sí? Porque hoy en día, soy sincera y lo digo de frente, si hay policías que escuchen, pero la policía tiene azotado al transportador. En las vías, en las carreteras, en las ciudades, está parqueada una mula en la calle de Almagrario, que es donde quedan ahí a la orilla porque ni siquiera hay donde parquear, y son las 7 de la mañana, ingresa un conductor, 7 de la mañana, y son las 4 de la tarde y no los han ingresado. Entonces, siempre venimos a la misma situación, a los mismos congresos, ya la gente se está aburriendo porque no hay soluciones, ¿sí? Como hoy en día mandan es los porteros en las empresas, ¿sí? Un portero también hay que darle, el conductor le tiene que dar plata para poder que lo deje ingresar. Ay, vea, déjeme ingresar, mire, yo llevo ya 8 horas aquí afuera. A muchos lo roban, y lo digo por nosotros que han atracado a más de un conductor ahí afuera de Almagrario, ¿sí? Entonces, nunca ha habido una solución concreta. Seguimos en las mismas todos los años, no hay soluciones concretas, y pienso que debieran tomar cartas en el asunto,
tanto con la policía que los tiene azotados a los conductores, ¿sí? Cuando están afuera parqueados esperando a que los ingresen a descargar una mercancía que todos nos suplimos de ella. Entonces, ese es el grave problema que hay en el transporte, que no hay un control en las empresas para que ellos tengan una hora oportuna de ingresar a descargar, y la policía que los azota, ¿sí? Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Ginás. Yo quisiera hacer como una reflexión, porque todos los indicadores que hemos mirado desde hace mucho tiempo a nivel mundial nos colocan en una situación donde definitivamente estamos mal. Y miramos el interior del país y nos encontramos con que para el generador los costos son muy altos. Supuestamente el país no es competitivo porque los costos del transporte son muy altos. Y miramos el sector de transporte y estamos en una crisis donde hay gente, o donde todos estamos abocados a una quiebra. Entonces, hombre, ¿qué está pasando? Nosotros desde Colfecar y desde la Junta consideramos que la solución no la vamos a encontrar en forma individual. Esto es una solución que hay que construirla colectivamente. Hay que identificar dónde están las ineficiencias que nos están haciendo estar en esos lugares rezagados a nivel mundial. Y cada uno desde su escenario comprometerse en las soluciones. Porque algo está pasando, algo está mal hecho. Yo no digo que sea el generador, el transportador, el gobierno, pero somos todos parte del problema que tenemos. Entonces, desde Colfecar la invitación es que esto hay que construirlo entre todos, y es una invitación a los generadores, al gobierno. Señores, pongamos las cartas sobre la mesa para que entre todos encontremos dónde están las ineficiencias que nos hacen estar en esos lugares rezagados para solucionarlas y poder avanzar positivamente. No sé si usted quiere agregar algo al respecto. Muchas gracias. No puedo estar más de acuerdo con la señora y contigo en esas apreciaciones. Incluso recuerdo, ahora que hablaba de los tiempos de carga y descargue, me acuerdo hace 3, 4, de pronto 5 años, el entonces viceministro de Transporte, Felipe Targa, nos preguntaba a un auditorio, muy en la línea del discurso que acabo de dar, preguntaba al auditorio cuánto creía que iba a ser el recorte o el ahorro en tiempo con el puente de la línea en un trayecto Bogotá-Buenaventura. Y bueno, empezaban a lanzar números y realmente sí me impresionaba, porque todo el mundo pensaba que era mucho más de lo que terminaba ahorrándose. Si no estoy mal, él hablaba de 70 minutos en el trayecto Bogotá-Buenaventura. Y seguidamente decía, bueno, ¿y cuántos son los tiempos de espera en puertos y en puerto? Y también en origen, en carga y descargue. Y hablaba de 15 y 18 horas de carga. Eso para de nuevo reiterar que no podemos esperar milagros en materia de competitividad logística exclusivamente con la agenda de infraestructura. El Consejo Privado de Competitividad lo viene diciendo ya hace años, no para menospreciar la agenda de infraestructura, que el país la necesita, y que eso quede claro, pero que en paralelo tenemos que trabajar en una agenda de competitividad para este sector. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto es una solución que requiere de un trabajo conjunto entre sector generador, entre sector transportador, entre gobierno, entre academia. Y en ese sentido yo invito a Colfecar, a Juan Carlos, a que aprovechemos precisamente ese Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que está teniendo, digamos, unos nuevos bríos y que cuenta con entre sus arreglos institucionales con un comité de logística.
Y quiero invitar a Juan Carlos y a Colfecar y al resto de gremios del sector de transporte de carga, porque sé que los generadores ya están dispuestos a asumir esta invitación, que utilicemos precisamente ese comité de logística para plantear al gobierno una agenda de productividad del sector de transporte de carga, que precisamente nos lleve a un mejor desempeño logístico del país y a una mejor competitividad y bienestar para todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Considero que es un evento o un escenario que Colfecar y con la colaboración de ustedes en este caso debemos propender por ella, y nos comprometemos desde Colfecar a trabajar en esa dirección, porque definitivamente la solución es conjunta. O sea, todos tenemos unas verdades individuales, pero la competitividad del país se construye con verdades colectivas. Es la única forma de llegar a buen norte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema? Otra cosita, digamos, yo en este momento soy tercerizo carga de líquidos, exactamente crudo, ¿no? En el caso de nosotros pasa lo mismo, los cuellos de botella nos citan a las 7 de la mañana a los centros para poder cargar, son las 4 de la mañana y no los descargan, donde supuestamente Ecopetrol pide horas no laborales de 8 horas, donde no puede haber estrés laboral. Y ellos mismos incumplen con los tiempos de descargue. Terrible. Donde si nosotros no cumplimos, nos vemos obligados a sanciones, a multas, pero realmente cuando llegan a Ayacucho o a los demás centros donde tienen que recibir el combustible, el crudo, no lo reciben, porque no hay marcación, porque los operarios no están, porque no aparecen en el track. Miles y unas trabas donde el que sufre es el pobre conductor trabajando más de 10 horas, 15 horas diarias. Al otro día volver a levantarse temprano, a cargar otra vez a las 10 de la mañana y así todos los días, la misma rueda todos los días. ¿Qué es eso? Son temas que el doctor Marco Antonio pues no tendrá la solución, porque es un escenario, el Consejo es un escenario donde se convoca, privado, donde se convocan las partes como para ir buscando soluciones. Todas esas angustias que vivimos todos, esa es una angustia de todos, vivimos diariamente, vuelvo y repito, tenemos que aprovechar a través del Consejo Privado de Competitividad, sentar todas las partes que intervienen para buscar en forma conjunta las soluciones. ¿Algo? Doctor Ginás. Adelante. El doctor Carlos Restrepo pues dio prácticamente de que tenemos que construir entre todos. Pero esa construcción hay que tener en cuenta de que no se nos siga tratando a los transportadores de que somos los costosos, de que somos los malos del paseo, cuando el transporte trata, en medio de tantas irregularidades que hay en la logística del transporte, cargues y descargues, el transportador trata de cumplir dentro de su objetivo y tiempos determinados de llegar con la carga. ¿Por qué somos costosos? De pronto usted dirá, el ACPM, nosotros no manejamos los valores del ACPM, donde implica un 35%. De Barranquilla a Bogotá tengo que echarle 1.600.000 sobre 4,5 que le pagan al transportador, saque el porcentaje. No es posible que Colombia cada 50 kilómetros haya un peaje. Aquí cualquier alcalde le da por hacer caso Barranquilla, la obra de Sociedad Portuaria 2 kilómetros, que mega obra por recortar para que las tractomulas no entren a la ciudad.
en Los Ángeles, Miami, o los que hayan ido a otras partes del mundo se dan de cuenta las mega obras que hacen puentes sobre puentes, ya no tiene ningún costo. O si usted conoce Venezuela o los altos de la competitividad, de Cúcuta a Caracas apurado hay 2 peajes. Entonces, eso también nos genera los sobrecostos, porque nos dicen que somos súper costosos. Para que tengan en cuenta de que hay que construir y hay que mirar los costos que tiene el transporte, que no son los transportadores los que colocan esos valores. Ahora hablamos de los bitrenes. De pronto los bitrenes, cuando estén las dobles calzadas, empezarán a funcionar los bitrenes. Ahorita, si funcionan los bitrenes, ese es el caso del Valle del Cauca con la caña, que ya están funcionando los tractotrenes, los tractores con sus 2, 3, 4, 5 trailers. O funcionaría cuando hubo el carbón de la Jagua en terrenos planos. Pero yo creo que ahorita, como está la situación, un bitren no funciona para Bogotá, un bitren no funciona para Cúcuta, un bitren no funciona para Bucaramanga, ni mucho menos para Manizales, ni mucho menos para Cali. Entonces, cuando hablemos de bitrenes, hablemos sobre las realidades, en qué parte del país nos van a servir los bitrenes. Y si van a colocar los bitrenes, entonces que la Superintendencia de Tránsito y Transporte no moleste más a los transportadores por sobrepeso, porque ahorita los están sancionando por 10, 20, 30, 40 kilos. Y si vamos a hablar de bitrenes, es para transportar no 35 toneladas, sino 50 y 60 toneladas. Entonces, gracias. Sí, muchas gracias por la intervención. De nuevo, yo más que entrar a abordar cada uno de estos elementos que han sido planteados, vuelvo a reiterar, Carlos, la invitación a que en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente en este Comité de Logística, trabajemos en la construcción de una agenda integral para mejorar la competitividad de este sector de transporte de carga, donde abordemos esos y otros elementos que ha puesto sobre la mesa el señor. Algunos de los elementos que nosotros trajimos hoy acá, temas regulatorios que habrá que revisar. Claramente, de nuevo, nuestra regulación no está en línea con un sector competitivo. Temas de ciencia, tecnología e innovación, temas de capital humano, temas de formalización y empresarismo para este sector. En fin, una agenda realmente integral y no abordar o seguir abordando el incendio que va y viene todos los años con los conatos de nuevas huelgas del sector de transporte, sino realmente mejorar de manera integral y profunda la productividad de este sector. Muchas gracias. Doctor Ginás, muchas gracias, y estamos totalmente identificados con el tema desde Colfecar. Vamos a darle la palabra al señor